Entonces, si el Papa es sucesor de Pedro, ¿por qué no sana enfermos? ¿Por qué no hace milagros? ¿Por qué no resucita muertos si se supone que tiene la misma autoridad de Pedro? Porque no es nada más y nada menos que un sepulcro blanqueado, un hijo del diablo, un narcotraficante asolapado. Bienvenidos a Pater Noster. Os saluda vuestro hermano José Manuel Gutiérrez. Deja tu like y suscríbete. Todos conocemos, pues, la animadversión que siente este pastor, Carlos Rivas, contra la Iglesia Católica, el Papa y todo a lo que suene a católico. Pero en este caso, este pastor de Guatemala, si no me equivoco que es, va un paso más allá y vierte contra el Papa Francisco ciertas afirmaciones gratuitas. Este señor no se cansa de cargarse con más condenación. ¿Por qué digo esto? San Mateo capítulo 12, versículo 37, nos dice que de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta. Y todo aquel, dice la carta del apóstol San Juan, que todo aquel que aborrece a un hermano es peor que un homicida. Y todo eso lo está cargando este señor. Y realiza unas declaraciones contra el Papa, pues bastante fuertes, ¿verdad? Vamos a escuchar a continuación, pero antes de eso, antes de escuchar a este pastor, le vas a dar like, ¿verdad? Porque queremos que este video, pues, tenga resonancia aquí en YouTube. Pues después de dar like, pues vamos a darle a play para que puedas oír las declaraciones de este pastor. ¿Ya le diste like? Perfecto. Pues entonces, seguimos. Pastor Carlos Rivas Sí, critica Señor. a Papa Francisco. ¿El apóstol Pedro sanaba enfermos de parte de Dios? Sí, Señor. ¿Cuántas veces el Papa ha sanado a un enfermo de parte de Dios? Si el Papa fuera sucesor de Pedro, ¿por qué no está metido en los hospitales orando por los enfermos y glorificando el nombre de Dios? Al contrario, anda con seguridades, porque tiene miedo el hijo del diablo, que sabe que si lo matan él va rumbo al mismo infierno. Cuando vas a ver que Pedro andaba con seguridad, con guardaespaldas, con guarura, como tú le quieras llamar. Si es el sucesor de Pedro, la Biblia dice que cuando Pedro pasaba, la gente ponía a los enfermos para ver si por lo menos la sombra pasaba y los enfermos se sanaban. Entonces, si el Papa es sucesor de Pedro, ¿por qué no sana enfermos? ¿Por qué no hace milagros? ¿Por qué no resucita muertos si se supone que tiene la misma autoridad de Pedro? Porque no es nada más y nada menos que un sepulcro blanqueado, un hijo del diablo, un narcotraficante asolapado, escudándose detrás de una Biblia, como Cristo dijo, sepulcros blanqueados, que con esa túnica blanca, con esa toga blanca, se muestran blancos por fuera. Atención, atención, una pregunta a los católicos, vea lo cual es la pregunta Eibe, si los católicos puede responder. Bien, pues esa es la pregunta imposible que nos hace el pastor Carlos Rivas, pues a ti y a mí como católicos, ¿no? El ataque principal es si el Papa Francisco es el verdadero sucesor de San Pedro, pues debería de realizar milagros. Pero ocurre una cosa. Desde San Pedro hasta el Papa Francisco han habido 266 sumo pontífices, jefe de la Iglesia, el pastor supremo, ¿verdad? Él afirma, el Papa Francisco, pues, no es el sucesor de San Pedro porque no hace señales, no hace milagros. Pues bien, si miramos el Evangelio,
y leemos, por ejemplo, San Mateo capítulo 12, versículo 39, el mismo Jesús afirma sobre eso que pide el pastor Carlos Rivas. Generación malvada, una señal pide, igual que este señor. No se os dará otra señal que la señal del profeta Jonás. Eso dice Jesús en San Mateo capítulo 12, versículo 39. Jesús llama generación malvada a esas personas que para creer necesita ver un milagro. Pastor Carlos Rivas, Jesús mismo te dice, procedes de una generación malvada porque pides una señal y no se nos va a dar otra señal, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Jesús hablaba a veces, ¿verdad?, de esa manera para que no todo el mundo lo pudiera entender. Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del estómago, pues, de ese famoso pez, ¿verdad? Y al tercer día, pues, salió del interior de ese pez. Pues Jesús, de igual manera, Jesús sabía que iba a morir en la cruz. ¿Y qué hizo? Estuvo también 3 días en el corazón del sepulcro. Y al tercer día resucitó. Jesús, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? Mi pasión y muerte de cruz y mi resurrección debe de ser lo fundamental para que tú creas, no los milagros. Que por otra parte, en San Mateo capítulo 24, versículo 24, Jesús afirma que van a aparecer falsos profetas que harán milagros y prodigios para engañar incluso a los elegidos. Pues podemos ver que en el protestantismo existen muchos falsos profetas, los que tú quieras, realizando milagros y prodigios. Hay pastores incluso que hacen llover oro del cielo, pero piden el diezmo. Oye, si yo tuviera el don de hacer llover oro del cielo, pues yo no le pediría el diezmo a nadie. Con todo ese oro que me cae, lógicamente tendría para vivir y para vivir pues bastante bien, ¿verdad? Pero sí vamos a darle ese milagro que él pide para poder creer en que el Papa Francisco pues es sucesor legítimo de San Pedro. Pues bien, esta historia pues salió en el año 2015, en el cual pues el Papa Francisco se encontraba pues en Estados Unidos, en una asamblea general y todo eso, ¿no? No vamos a entrar ahora en el motivo. Y allí, en Estados Unidos, una familia de Arizona, pues asegura que el Papa Francisco curó a su bebé, que tan solo tenía este bebé 3 meses. Y ese bebecito, esa criaturita, pues tiene el síndrome de Down y padecía en su momento también un problema cardíaco sumado también a problemas auditivos y también oculares. Pues bien, pues el Papa Francisco cogió a ese bebé en brazos, le dio un beso y le dio también la bendición. Y dicen los padres que ese pequeño niño, después de unos chequeos médicos con el cardiólogo, este médico, el facultativo, les aseguró que después de un montón de exámenes no había ningún problema congénito en el corazón, que había sido totalmente sanado. Eso después de que el Papa Francisco lo tomara en brazos y que también pues le diera su bendición. Pero no solamente el Papa Francisco como Papa ha realizado milagros. Como he dicho antes, el Papa, desde San Pedro hasta el Papa Francisco,
pues han habido 266. Y muchos de ellos, pues han hecho milagros. Por ejemplo, te voy a citar unos cuantos para que tengamos un poquito en mente, pues, algunos de estos milagros que han hecho sumos pontífices y quizás, pues, tú no sepas. Por ejemplo, el Papa Fabián I, en el año 236, pues, en principio, él era un soldado laico romano, pero asistió a un sínodo que se reunía para elegir a un nuevo papa. Y una paloma blanca, pues volando, se puso en su habitación, entró en su habitación y se le posó en la cabeza. Una señal de que este hombre, por lo demás desconocido, debía ser elegido, pues, el próximo papa. El papa anterior, Urbano I, al final de su vida, en el año 230, pues estaba con un gran número de cristianos que habían sido detenidos y llevados, pues, ante un ídolo para que tanto el papa y esos cristianos, pues, debían de orar y reconocer a ese ídolo como Dios. Pues Urbano oró al Dios de los cristianos, al Dios verdadero, y fíjense qué ocurrió. El ídolo cayó encima de 22 sacerdotes paganos y todos ellos murieron. Juan 23 o San Juan 23, en el año 1966, una monja italiana estaba al borde de la muerte. Tenía una hemorragia gástrica y cuando otra monja llevó la reliquia del Papa que acababa de fallecer hacía poquito y la puso en el estómago de esa hermana, de esa monja, pues en cuestión de días, dice el director del hospital, que ella vio a San Juan 23 en una visión y esa condición de sufrimiento de esa monja desapareció. Por no decir del Papa San Pío X, que curó a un niño paralítico después de que el Papa Pío X se convirtiera en Papa en el año 1903. Se le atribuyeron un montón de pecados, un montón de milagros, perdón. Y un niño recobró el brazo que tenía paralizado y curó también a una chica irlandesa que estaba con todo el cuerpo pues cubierta de llagas. También su propio calcetín como una especie de reliquia, como nos dice el pastor Carlos Rivas, ¿no? Que con su sombra, pues, de Pedro, pues la gente se sanaba, con el manto de San Pablo, todo eso, ¿no? Pues el calcetín de San Pío X curó la fiebre a una joven. Por otra parte, también una monja fue curada de una enfermedad de la cadera después de que una de sus jóvenes estudiantes pues le pidiera al Papa que rezara por ellas, para que vean que la oración del justo tiene mucho poder, como dice Santiago en su carta. Pero bien, uno de los milagros más espectaculares de sanación, sin embargo, fue la curación de un niño que había estado paralizado desde su nacimiento. Se sentó junto al Papa en su regazo y en pocos minutos ese niño se levantó y comenzó a correr alrededor de toda la habitación. Pues ya vemos que en la vida de los papas también han habido milagros. ¿Que han habido papas malos? Por supuesto. ¿Papas sinvergüenzas? Sí, claro que sí. Somos humanos. ¿Quién puede negar eso? ¿Acaso no hay pastores sinvergüenzas? ¿O todos son santos? Ah, son todos salvos. De acuerdo. Sí, sí. Pues para que vea este señor, el pastor Carlos Rivas, que además hace una serie de insultos y de ataques al Papa que no vienen a cuento, porque aparte que son mentiras, cuando tú no tienes pruebas para demostrar lo que tú dices,
sobre la otra persona, pues estás cayendo en calumnia. Por eso es muy importante conocer pues la vida de algunos papas, ¿no? Para que cuando algún personaje como Carlos Rivas pues te diga, pues mira, pues ningún papa de tu iglesia ha hecho ningún tipo de milagro. Por eso yo no creo ni en la iglesia ni tampoco creo en el papa que tenéis. Pues ahí te he dejado algunos de esos ejemplos, pues para que puedas demostrarle a esas personas de que están muy equivocados. Solamente tenemos que buscar un poquito en la historia. No cuesta ningún tipo de trabajo mirar atrás, ver la vida de algunos papas que han vivido como verdaderos santos, ¿verdad? Y no solamente fijarnos en los papas que han sido malos o muy malos, que los ha habido. Eso no lo podemos negar. A nosotros la verdad no nos asusta, sino que la verdad nos libera, nos libera. Y fíjate que incluso habiendo papas malos, la iglesia siempre ha estado en pie. Una prueba más de que esta iglesia la sostiene Cristo, porque esta iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza de este cuerpo. Así que, hermano, reza muchísimo por el Papa Francisco, porque ya ves cómo este señor, y no solamente él, sino miles y cientos de miles de protestantes, pues le desean lo peor al Papa. Fíjate la afirmación que dijo. Va con seguridad porque tiene miedo de morir porque sabe que se va al infierno. Fíjate qué juicio solapado hace este señor. Fíjate, con toda la de cosas que está diciendo, todo lo que ha dicho del Papa, ningún cristiano con 2 dedos de frente y que tenga un mínimo de caridad condenaría a este pastor. Ninguno. Ninguno. Es más, yo deseo que este señor que aparece en la imagen se salve. Pero fíjate, si un santo a duras penas se salva, pues no me imagino a alguien que esté todo el día atacando a la iglesia, hablando mal del vicario de Cristo. Todos sabemos que la misericordia de Dios es infinita, pero también parte de su misericordia es también la justicia. Y Dios es justo, es justo. Por tanto, recemos muchísimo por el Santo Padre para que siga, pues, conduciendo a la Iglesia, ¿verdad? Porque el Papa, es el jefe, por supuesto que sí, pero recordemos que está rodeado de muchísimos lobos, muchos lobos, y a veces el Papa, como hombre que es, y no me duele prenda de decirlo, se puede ver influenciado por otros, por cardenales más modernistas y de diferente corte al Papa y que intente pues convencerle de diferentes temas, ¿no? Pero la última palabra siempre la tendrá el Papa, asistido por el Espíritu Santo. Reza por él, que eso es lo que nos conviene a nosotros como iglesia. Dios te guarde, Dios te bendiga.